Seguidamente vamos a entrar a analizar ya directamente nuestro marco constitucional, lo que viene siendo en el capítulo 10, el título tercero, si no me equivoco, referente a los deberes, específicamente lo que es el principio de la generalidad del tributo, el cual está establecido en el artículo 133 de la Constitución, que expresa lo siguiente. Artículo 133. Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. Como ya bien hemos hablado y podremos explicar brevemente, cuando hacemos la desambiguación o análisis de ese artículo 133, que es el principio de la generalidad tributaria, debemos entender lo siguiente. Cuando se hace mención o en el texto se lee, toda persona debemos entender que se entiende que son tanto personas naturales como personas jurídicas. Es decir, ninguna persona en principio está exenta o exonerada, no sujeta al principio de la generalidad, a menos que por disposición de la ley sea una actividad no sujeta, como explicó una compañera, la actividad está exenta o exonerada. Así, cuando establecemos la palabra coadyuvar, es imperium, es dominatum, o sea, es decir, tiene que cumplirse obligatoriamente, junto con la palabra que establece deber. Y lo referente a los gastos públicos son todos aquellos gastos que están en el presupuesto de la República Nacional, el cual es plurianual, se segmenta en presupuestos anuales y que ese presupuesto está construido en base al plan de gobierno del presidente de la República que esté en ese momento ocupando la jefatura o sea candidato presidencial. Y la forma de recaudación para cubrir esos gastos públicos va a ser mediante la tributación, mediante la figura jurídica que es el hecho imponible que vamos a entrar a revisar ahorita. Y ese hecho imponible que genera la tributación también establece la misma Constitución en ese artículo cuáles son las figuras tributarias que se utilizan. En este caso, los impuestos, que son contraprestaciones, las tasas, que son contraprestaciones, y las contribuciones que establezca la ley, que según sea, tiene un efecto muy particular. Se produce otros fenómenos que los precios públicos, los precios privados, pero en principio son las formas que tiene el Estado para lograr la recaudación necesaria y público para cubrir los fines que están en el artículo número 3 de nuestra Constitución. Y ya para ir culminando nuestro repaso constitucional, vamos a analizar nuestros artículos de fundamento tributario. En este sentido, el artículo 316 de nuestra Carta Magna establece los principios generales de derecho tributario en Venezuela. En este artículo se recogen los siguientes principios que vamos a explicar una vez hecha la lectura. Artículo 316. El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente. Este se llama el principio de la capacidad económica, atendiendo al principio de la progresividad. Este principio de la progresividad significa, en líneas generales, que quien tiene más capacidad económica, más tributo debe soportar, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población. Para ello se sustentará en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos. Este artículo recoge en esencia la finalidad de la tributación, o sea, de la obligación de pagar tributos en concordancia con el artículo 133 constitucional, y la finalidad del tributo es obtener los recursos necesarios para elevar el nivel de la calidad de vida en base a la capacidad económica de cada persona natural o cada persona jurídica en nuestro país. Así las cosas, se entiende entonces que ese principio de la generalidad tiene como un fin recaudatorio. Una vez ocurrido el hecho imponible, nace la obligación tributaria y el siguiente efecto es hacer la autodeterminación de la obligación tributaria, que es nuestra materia de estudio, y el cumplimiento de deberes formales y materiales. Ese ingreso tributario está dirigido a la elevación del nivel de la calidad de vida y la protección de la economía nacional. Por ello, es importante que tengamos presente que toda esa actividad está dirigida a fundamentar y hacer efectivo el artículo 2, que es el Estado Social, Derecho y Justicia, y el artículo 3, que tiene como esencia fundamental la elevación del nivel de vida de la población y la protección de la economía nacional. Ahora entramos a analizar el siguiente artículo, que es el 317, y con esta parte concluimos la Constitución para entrar directamente ya en nuestra materia, que es la determinación de la obligación tributaria, repasando primeramente las bases legales de nuestro Código Orgánico Tributario.
Continuando entonces con nuestro análisis constitucional de base a los principios tributarios, entramos a analizar el artículo 317 de nuestra Constitución del año 2009 con su enmienda número 1, el cual contempla los siguientes principios y damos lectura expresa. Artículo 317. No podrán cobrarse impuestos, tasas ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones o rebajas ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes. En este primer párrafo está intrínseco lo que es el principio de la legalidad tributaria, el cual establece que no puede cobrarse ningún tipo de tributo, bien sea impuestos, tasas, contribuciones, precios públicos o cualquier tipo parecido, si no está establecido en la ley. En caso de que suceda, estamos ante una presencia inconstitucional e ilegal violatoria del artículo número 7 de nuestra Constitución. Asimismo, establece el artículo que ningún tributo puede tener efecto confiscatorio, ¿sí? Ese es el principio concebido como el principio de la no confiscatoriedad. También hay un principio que establece la prohibición de pagar tributos con trabajo personal, que era la esclavitud, en los siguientes términos. No podrán establecer acciones tributarias pagaderas en servicios personales. Es de la esclavitud, 2020, y desde el 2000 públicos o funcionarias públicas, en caso de ser funcionarios públicos o funcionarias públicas, se establecerá el doble de la pena. Y toda ley tributaria, que es el principio de la entrada en vigencia de la ley tributaria en el tiempo, fijará su lapso de entrada en vigencia. En ausencia del mismo, se entregan las facultades extraordinarias del Ejecutivo Nacional en los casos previstos por esta Constitución. Y ya es la esencia a la Administración Tributaria Nacional, en este caso el CENIAT, siguientes términos. La Administración Tributaria Nacional, por eso es que se llama Administración Aduanera y Tributario, CENIAT, porque es exclusivamente para la nación, para la República, el Poder Nacional, que en este caso es la República, y es una institución que goza de autonomía técnica, funcional y financiera de acuerdo a lo aprobado por la Asamblea Nacional, y su máxima autoridad, que es el Superintendente Nacional, será designada o designado por el Presidente de la República de conformidad con las normas previstas en la ley. Bien, este es el breve repaso que hicimos de las normas tributarias. Ahora vamos a entrar a analizar nuestra norma orgánica tributaria. En Colombia se llama el Estatuto Tributario, que viene siendo el Código Orgánico Tributario de Colombia. En Venezuela tiene su denominación, todo ha sido permanente en la legislación desde su creación, como el Código Orgánico Tributario. El código que está vigente actualmente es de fecha 29 de enero de 2020, y el cual está publicado, como estamos viendo en pantalla, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número, y aquí lo vemos para que tengan nota que es el que está vigente, la Gaceta Oficial Extraordinaria 6507, de fecha Caracas, miércoles 29 de enero, y en esa Gaceta la Asamblea Nacional Constituyente sancionó y entró en vigencia el decreto constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario. Esa es nuestra norma que vamos a entrar a analizar, y específicamente lo que es la determinación de la obligación tributaria. Vamos a ver cómo se genera la obligación tributaria, quién va a cobrar la obligación tributaria, cuáles son los procedimientos, cuáles son las obligaciones y cómo se determina la obligación. Ya para entrar en nuestra materia de determinación de la obligación tributaria, vamos a tomar unas breves definiciones para que tengamos los conceptos más claros. En este sentido, vamos a hablar lo que es la obligación tributaria, a explicar lo que es la obligación tributaria y lo que es la relación jurídico-tributaria. En este sentido, vamos a trabajar directamente
con lo que es la definición puntual de lo que es la relación jurídico-tributaria, la cual se conceptualiza de la siguiente manera. La relación jurídico-tributaria es un vínculo de carácter personal entre el sujeto activo, el acreedor, que es el Estado, en sus distintas expresiones del poder público, bien sea poder público nacional, poder público estatal y poder público municipal, que actúa ejerciendo su poder tributario, en una potestad tributaria que le otorga la Constitución de conformidad con el artículo 133, 316 y 317 que ya explicamos, y un sujeto pasivo, que es el contribuyente o responsable, quien debe dar sumas de dinero u otras cosas determinadas por la ley. Esta es la esencia básica de lo que es la relación jurídico-tributaria, y que en caso de incumplimiento el sujeto pasivo deberá responder de forma patrimonial mediante el pago de multas y las sanciones que correspondan. Ahora vamos a analizar cuáles son los sujetos que integran la relación jurídico-tributaria.